Vamos a terminar hoy, aunque sea tarde, con nuestros comentarios, como quiera que ustedes les quieran llamar. Bueno, pues los comentarios, muchísimos de los comentarios fueron sobre filosofía. Voy a tratar de pasar por encima de ellos lo más rápido posible, pero es que se ponen como la loca los filósofos, de verdad es una cosa increíble. Dice Fabiola 1420, Fabiola L 1420, hace 7 días. Muy tendencioso y superficial tu análisis. Y yo le respondo muy amablemente, en cambio el tuyo, qué objetivo, qué profundo, qué agudo, qué inteligente. Luego, Gabriel 734 Full nos dice, la filosofía es la vida misma. Y luego ya los sistemas filosóficos y hasta tu vídeo tiene un guión de escepticismo, ya sea radical o no. Estás en un marco filosófico. Si el del bebé que se le despierta el mundo y descubre todo esto, que luego es ciencia. Disculpa, pero no tienes idea de la filosofía, pero estás ahí como pez sin llegar al fondo de lo que dices. Y una enorme cantidad de filósofos, lo mejor que pudieron decir fue que soy un ignorante, que no sé filosofía, que sí sé, hombre, lo que no hago es compartir. Pero aún si no supiera, ¿y eso qué? Ninguno respondió a mi pregunta de cómo distinguen las buenas y las malas ideas de un filósofo, que era el tema. No se enteraron del tema, se fueron a lo superficial. Críticas a la filosofía, hablaron de ciencia muchísimo. Yo apenas la toqué como un ejemplo. Yo sé en qué me baso, qué criterios utilizo para aceptar la teoría de la relatividad de Einstein, pero no aceptar que fuera amigo de Elena Blavatsky o de Krishnamurti. Sé qué marco de referencia utilizo para aceptar la reacción de la cadena la reacción en cadena de la polimerasa de su descubridor y premio Nobel, y por qué no le creo cuando dice que habla con extraterrestres en forma de mapaches luminosos, que lo dijo. Yo sé qué criterio uso en esos casos. ¿Ustedes cuál usan? Ninguno me contestó. Pero como le dije, todos se centran en llamarme ignorante, ninguno en responder a por qué o cómo eligen lo que aceptan o no de cada uno de sus ídolos con pies de barro. Son filósofos y no saben lo que es el ad hominem. Hay criaturitas. Y entonces él me dijo que claro, pero es que yo no idolatro a ningún filósofo. Se fue por la tangente. La tangente es su vida. Zaratustra, ermitaño, a quien voy a acabar teniendo que bloquear, dice, qué manera tan chapucera de hacer una crítica a las corrientes filosóficas, que no hice eso. Haciendo uso de clichés nulos de profundidad alguna, es que no hice eso. Empezando cuando dice sentido común, ¿por qué está mal que lo diga? Bueno, le contesto. No hice eso que dices, mostré unos casos para preguntar por qué ustedes eligen ciertas partes del pensamiento de sus ídolos y rechazan otras. Este fue por el lado de que los llamé ídolos. Yo no tengo ídolos, no, si no era eso lo que estábamos hablando. Qué raro que siendo filósofos tan profundos no se atrevan a responder a la pregunta esencial del vídeo. Y luego a la siguiente casi le hago una estatua, porque no hablaba de filosofía, sino de la introducción de Stairway to Heaven. Me dice, las flautas de la introducción no son un melotrón. Tengo entendido que sí, y a eso suena. Son grabaciones de flautas, son trozos de cinta, ya hemos hablado del melotrón, porque le gustaba mucho a Paul McCartney. Entonces, cuando oprimes una tecla, se reproduce un trocito de cinta con la nota y el instrumento que tú eliges. Dice, son grabaciones de flautas porque así funciona el melotrón, pero grabadas en una cinta magnética sin fin, una por cada nota, y accionadas con la pulsación de un teclado. Una suerte de sampler primigenio. Sí, pero luego te confundes. En la grabación, John Paul Jones tocó 4 o 5 flautas sobregrabándose constantemente. Y así lo cuenta Jimmy Page, que por ahí estaba. En conciertos posteriormente, en ocasiones Jones usó un melotrón. Luego, cuando ya usó sintetizadores para esa parte, y en un concierto que vi, ni sintetizadores ni melotrón, traían las flautas de backing track directamente, lo cual se vale si lo interpreta la propia banda, como en el caso de The Warning. Yo no tengo nada en contra de las backing tracks, siempre y cuando, a ver, cuando las quitas, lo que queda siga valiendo, ¿no? Esto que ven ustedes, esto es de lo que querían, y que no hablaban de nada
de lo que yo, desprestigiar 2000 años de pensamiento por un utilitarismo positivista, una ética contemporánea, bla, bla, bla. Pero no tocaban el tema nunca. Pero esto, hermanitos, esto es en serio. No, si quieres escribir un libro, chico, ve a una editorial. Pero en fin, por lo menos tenemos un motivo de risa. Es que es increíble que quieran comentar eso en una... Creo que dura más que mi vídeo. Bueno. Algo agradable para salir de esa locura. Es que esa locura es que me pareció tan absolutamente increíble. Bueno, Isaías Daniel Bautista Licona 9148 nos dice: yo pienso y planteo como en el caso de los libros, es mejor escuchar al propio intérprete y o compositor. Y lo decía por lo que hablábamos de las interpretaciones, sobre todo de mi querida María Dolores, que es intérprete, ella no es compositora, y es intérprete de música pues, de señores que ya se murieron. Entonces, pues mi respuesta fue, cuando toquen la 9ª Sinfonía de Beethoven, con Beethoven dirigiendo, tocando todos sus instrumentos, cantando las 4 voces del cuarteto y los coros, avísanos, seguro que vamos todos. Es alegre, es broma. Julio González 7847, los que no entienden nada, dice, o sea, Estados Unidos es un alma de Dios. Y esto me lo dice sobre un video de hace 2 años. Denunciaba yo a los ayatolas y a sus cómplices. El horror de Irán, ya. Yo he sido defensor y amigo defensor y conocido de Masiel Ineyad hace muchísimo tiempo. Sí que yo, Estados Unidos es un alma de Dios, no jodas, le digo. No mencioné para nada a Estados Unidos y el video es muy anterior a la guerra de Trump. Veo que tienes más arrogancia que idea. Qué mal. Luego, Andrés Eslava Valencia dice, hay quienes afirman que los gringos no saben dónde queda su país en el mapa y mucho menos los demás. ¿Qué sabe usted al respecto? ¿Será una falsa percepción o un prejuicio nuestro de los hispanoamericanos? Y mi respuesta es, mira, en Estados Unidos no se enseña geografía universal. Se enseña muy poco de historia universal. Y hay muchos vídeos donde se les preguntan cosas básicas a estudiantes estadounidenses de universidad y no tienen ni idea. Cierto, esos vídeos están sesgados y obviamente eligen lo más escandaloso para meterlo en el TikTok o en el Reel o whatever, pero son síntomas de algo real. La educación estadounidense está muy centrada en los Estados Unidos. Y el otro día yo veía a un crítico, a un joven estadounidense que ha vivido en Europa, haciendo la crítica de lo mal que se le enseña a los estadounidenses la realidad de su mundo, al mismo tiempo que se les mete propaganda política de niveles gravísimos en cuanto a su ultranacionalismo. Por ejemplo, los niños estadounidenses todos los días, al llegar a la escuela, recitan el juramento de lealtad, juramento de lealtad a la bandera. Un solo país bajo Dios. Así que, bueno. Sigo más. Paradójico que para hablar de filosofía se tenga que saber qué es y estudiarla. Sí, mira, y para hablar de astrología tuve que aprender qué era la astrología. Pero esto es el punto clave. La filosofía no es para cualquiera. Hay humanos demasiado básicos que no entienden más allá de comer, dormir, trabajar y reproducirse, y son la presa perfecta de los que saben de filosofía y materias relacionadas. Sería darse un tiro en el pie dejar la filosofía. Claro, la filosofía es para seres superiores de la raza maestra, la élite total. No sé cómo se aguantan ustedes solos, de verdad. Luego, Fastraca dice, ¿por qué no hablamos de las menciones de Jesús en el Talmud? Esta me encantó. Este es del video de cuando hablamos de diversas presentaciones de Jesús en que la gente cree, pues no creen en un solo Jesús, sino como decía, hay quien era Depeche Mode, tienen su personal Jesus, ¿no? Y dice, ¿por qué no hablamos de las menciones de Jesús en el Talmud? El Talmud es una serie de comentarios de religiosos judíos. ¿No le parece curioso que sus principales detractores, que según creen que son los judíos, aunque los que le hicieron la vida imposible fueron los romanos, los paganos,
En vez de argumentar que Jesús fue un mito, tomen la vía por difamarlo. O qué extraño que los cristianos empiecen a decir que su líder resucitó y nadie salió a desmentirlos, tan fácil como mostrar el cuerpo del revoltoso, ¿no? Usted se está creyendo en los evangelios. Y está creyendo que Jesús era importante en el momento que lo ejecutaron junto con unos ladrones. Y no era un tipo importante. Pero le digo, a ver, ¿tú crees que tiene alguna validez todo esto? Mira, las menciones a Jesús del Talmud, sí, el Talmud habla ampliamente por Jesús, lo presenta como un mago malvado y cosas así. Son comentarios rabínicos que se escribieron entre 300 y 500 años después, en el siglo III y V de la era común. ¿En serio creías que eran contemporáneos a tu Cristo? Si los evangelios son 80 años después, estos son hasta 500 años después. Me dice Joel San Juan 9789. Hay que tener en cuenta que la filosofía promueve el pensamiento crítico, por lo que tenemos que tener criterio al leer a distintos filósofos o escuchar a personas que hablan de ciertos temas, y eso genera precisamente la tolerancia. Perdón, fue accidental, no fue actuación, que tosí en ese momento, pero lo amerita. Y eso genera precisamente la tolerancia y permite la generación de conocimiento y aprendizaje. Entonces, mi respuesta es directa, espero que me la responda pronto, Joel. Me cuentas cómo las afirmaciones de los postestructuralistas o del racismo kantiano promueven el pensamiento crítico y la tolerancia. Es para una tarea que tengo. Simón VV 1395 dice, ¿y las necesitas realmente? Creo que se refiere a los productos que yo digo que uno tiene derecho a adquirir. Nunca hablé de necesitar. En esto del el anticonsumismo y el ascetismo. ¿Cómo sabes que lo quieres, que quieres lo que quieres, o te han implantado esos pensamientos en la cabeza? Poder hacer algo no es justificación para hacerlo. Una opinión muy hedonista y condescendiente. Y ahí está la palabra que yo estaba buscando, hedonista. El hedonismo es lo que odian los ascetas. Si yo digo, no tengo ninguna necesidad de comerme este filete con queso y salsa a la pimienta, pero me lo voy a comer porque me produce placer. ¡Oh! ¡Qué horror! Hedonista. Un hedonista. Traigan, por favor, un filósofo que nos explique qué es el hedonismo. Es disfrutar el placer. Oye, mira, es que a mí me gusta sexar. ¿Cómo sin tener hijos? Sí, es que si tuviera un hijo por cada vez que he practicado el sexo en la vida, habría yo ya poblado por lo menos Francia. No, o sea, digo, no exageré. Pero vamos, por favor. No. Hay que sexar para tener hijos, si no es hedonismo. Pero claro que nunca lo has hecho, ¿verdad? Pues, es bonito. No, es el placer, hay que buscarlo, no el placer malo. Y esa es la cuestión, que son hedonistas. Entonces yo le pedí, oye, si afirmas que se implantan pensamientos, tienes que demostrarlo. Te doy permiso de hacerlo en las respuestas a este comentario. Hasta hoy pues, no lo ha hecho. Anatulia García Rincón, sobre el Opus Dei, me dice, mentiras, ¿por qué nos informan antes de hablar mal de las personas y de las instituciones? Dios les pedirá cuentas. Es la caridad cristiana de, un día Dios te va a machacar y yo quiero estar ahí viéndolo y disfrutando tu dolor y tus gritos y la sangre y te arrancarán. Entonces esas descripciones del infierno que les gustan tanto a los católicos sobre todo. Entonces le digo que si Dios me pedirá cuenta, dile que lo espero el sábado a las 5 en el bar de abajo de mi casa y yo le pago una cerveza para que me pida luego la cuenta. Y casi terminamos con Renderman. Él y varias personas más o menos hicieron este argumento. Los Picapiedra fueron creados para adultos en la década de los 70 y 80 en Argentina. Las emisiones eran a las 16 y 18:30 horas, que eran horarios infantiles. Lo expliqué en el vídeo, no lo vio completo. Hay gente con capacidad de atención de un pez dorado, ¿no? Y a todas horas en los canales de cable infantiles en los 90 y 2000. Si bien es un bait, no es falso. No, si es un bait es falso. Conozco a Pablo Molinari, el autor de dicho vídeo, y no es ningún miserable. Mira. Varios dijeron lo mismo, que no conocen a Molinari. Yo lo conozco, a su nombre, me da exactamente igual. Le digo, las boludeces de la televisión argentina incluían el anuncio de Winston que se usa en la miniatura del vídeo. Decime. ¿Okay? Winston se vendía en aquellos años en Argentina. Lo comprobé. Si la respuesta es que no se veían el anuncio de Winston que aparece en la miniatura del vídeo de Molinari,
Mantengo lo dicho, es un miserable capaz de mentir para tener público. Y que un anónimo de YouTube diga que lo conoce no significa absolutamente nada. Otros me decían, es que en Perú pasaba en horario de niños. Sí, y en México. Yo lo vi en horario infantil. Pero lo vi en horario infantil, pero no vi el anuncio de Winston, ni los vi fumando nunca. Así que la miniatura sigue siendo una mentira. Ay, qué difíciles me son algunos. Sergio La O202 dice, más del 90% de los premios Nobel en ciencia son teístas. Y este gana nuestro nuevo premio de me voy a dar un tiro en la pata sin que se note mucho. Y entonces nos dice, a ver, le contesté, el 143% de los comentaristas en YouTube que dan cifras se las han sacado del potorro para tratar de demostrar algo que les escuece muy profundamente escaleras abajo. 90% de los premios Nobel. 65, hombre, si yo busqué el dato. Pero bueno. Y entonces, aquí se gana el premio Elton otra vez. No puede ser más del 100%, hay que estudiar un poco. Pues claro, dije el 143%. Y no se da cuenta. En el pie. Y finalmente, Z, 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 170, dice, tras 51 segundos de video, me voy. Demasiado sesgado. Habla de derechos como si fueran mandatos divinos del cielo, cuando no son más que consensos sociales. Los derechos no existen, amigo. Bye. Necesitaba esta respuesta. Nada mejor que esto para ilustrar la visión de esta tribu cerrada y tóxica de la ultraderecha. Gracias, Zeta, muchos. Los derechos no existen, como dijo Milei.